Todas. Bueno, señores, vamos a dejar aquí de momento este asunto y voy a saludar ya a Ana Samboal. Buenas noches, Ana. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Viene con el cometido extraordinariamente complejo, difícil, de aclararnos hasta donde pueda y como pueda lo que pasó anoche hasta altas horas de la madrugada en la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados. Comisión, por cierto, dicen que secuestrada por el presidente. Secuestrada porque dice, bueno, dentro de unas horas ya veremos a ver si votamos, no votamos, todo esto y tal. Pero, en fin, cargándose el reglamento de una forma grosera, porque fue en contra del reglamento del Congreso, todo lo que hizo ese presidente, un señor del Partido Socialista del País Valenciano, por cierto, PSPV, no lo olvidemos. Hoy Sánchez, por cierto, ya ha hablado en Río de Janeiro sobre ese vodevil, ya ha asumido que no tiene asegurada su reforma fiscal después de lo que se vivió en esa comisión. Así que cuéntanos, ¿qué impuestos se han aprobado o se van a aprobar? ¿Cuáles no se han aprobado? ¿Y qué pasó en esa comisión? No lo sabe ni la ministra de Hacienda. Anoche la comisión, hemos hablado muchas veces de la mayoría Frankenstein, ese calificativo lo puso Rubalcaba. Bueno, ayer fue más Frankenstein que nunca. Se hizo un receso de unos minutos que se convirtió en un receso de horas. Acabó la comisión ya en el día siguiente, es decir, en la madrugada de hoy. Vamos a ver, ¿qué es lo que se tiene que votar con urgencia y aprobar con urgencia? Se tiene que transponer una directiva comunitaria que dice que las multinacionales tienen que pagar un impuesto mínimo del 15%, para que en todos los países con ese mínimo del 15% no veamos fugas de multinacionales de uno y otro lado. ¿Qué es lo que pretendía la ministra de Hacienda? Pues aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, cargarnos con un montón de impuestos más que estaban negociando el famoso día de la Riada, el día 29 de octubre, con el PNV y con Junts. ¿Qué es lo que ocurre? Que el gobierno o el Partido Socialista en el gobierno llega a un acuerdo con PNV y con Junts para quitar el impuesto a las energéticas, para mantener el impuesto a la banca y para sumarnos un impuesto al diésel. Después de negociar con Junts y con PNV, decide negociar con su socio de gobierno, que probablemente era con el primero que tendría que haber negociado, y llega Yolanda Díaz y dice, bueno, pues ya que estamos, le vas a poner un impuesto a los pisos turísticos y otro a los seguros de salud. Y de repente dicen, bueno, pues ahora vamos a negociar con el resto de socios de la izquierda, pues con Bildu, con Esquerra, con Podemos, y te dicen, ¿y por qué le vas a quitar el impuesto a la energía? Claro. No, señor. Aquí les dejamos a la energía, a la banca, a las multinacionales, al diésel, a la salud, etcétera, etcétera. Y lo que se dispone ayer en la comisión es votar enmienda a enmienda. Vamos a ver, estamos viendo ya las imágenes de la comisión, ¿no? Esa comisión que se suspende. Mira, ese señor que está de espaldas, que ven ahí nuestros espectadores, ese señor es el director de gabinete de la ministra de Hacienda. Probablemente una figura que no es pública. Y la que está al lado rogando, que casi le falta arrodillarse con las manos juntitas como si estuviera orando. La diputada que le suplica a Esquerra Republicana. Suplicándole, por Dios, tenéis que aprobar esto, por favor. El que intenta muñir el acuerdo es el director de gabinete de la ministra de Hacienda, que habla con unos, con otros, que termina de hablar con ellos y llaman por teléfono, que van a llamar por teléfono y les persigue. Supongo que tendrían que consultar con sus portavoces parlamentarios, incluso con más arriba, la organización del partido, y por eso ese receso de minutos se convirtió en un receso de horas. ¿Para qué? Bueno, pues para aprobar un dictamen que, si todo sigue así, ya veremos si se aprueba en el pleno del jueves. ¿Por qué? Porque el acuerdo se ha hecho con Junts y con PNV, pero los socios de la izquierda, que se han quedado los últimos, dicen que ellos o impuesto de energía sí o impuesto de energía sí. Es más, Podemos desvela que el gobierno le ofreció la posibilidad de quítame el impuesto de la energía y dentro de 2 semanas, cuando hayamos votado esto, te lo vuelvo a poner. Así lo cuentan. Los votos de Podemos solo apoyarán esta reforma fiscal si hay garantías efectivas de que el impuesto a las energéticas se va a mantener. Para eso, el Partido Socialista tiene que conseguir los votos de Junts y de PNV, porque fue el PSOE quien pactó con ellos eliminarlos. Sin esa garantía, como digo, ahora mismo el Gobierno no tiene los votos de Podemos para apoyar la reforma fiscal. El Gobierno se comporta como si esto fuera una lonja en la que lanza aquí
las iniciativas y los grupos se tienen que pelear entre ellos para intentar mejorarlas. Nosotros tenemos palabra, cuando damos la palabra la cumplimos. Esperamos que el resto haga lo mismo. Como hemos dado la palabra, pues nosotros votaremos el jueves afirmativamente y confiamos y esperamos en que quienes votaron en el 2022, viendo que los beneficios han sido todavía mayores de la banca y de las energéticas, pues sigan manteniendo su apoyo. Y si no son capaces de mantener el apoyo, tendrán que explicarle a la gente que tiene que seguir doblando el lomo para pagar impuestos y que haya servicios públicos, mientras las grandes energéticas tienen un cheque en blanco para no pagarlos. A nosotros nos ofrecieron también entrar en ese acuerdo para que en un siguiente decreto pues se recuperara el impuesto de las energéticas y nos ofrecieron firmar un papelito sin ninguna garantía. Bien, hoy lo quiero dejar muy claro y con esto cerrar este tema. A nosotros no nos sirven. Pues quizá el jueves el gobierno tenga algún problema. Esto es un cachondeo, ¿eh? Pero, vamos a ver, es una cosa muy seria. Primero la llaman reforma fiscal cuando no lo es. Es una batería de nuevos impuestos para seguir recaudando. Hay otro argumento, que es el de esto es que nos lo exige Bruselas para desbloquear el siguiente tramo de fondos europeos. No, Bruselas te exige que transpongas la directiva que fija un impuesto mínimo a las multinacionales en toda Europa. Todo lo demás son ganas que tienes tú de recaudar o necesidades porque la deuda pública la tienes disparada. Enredando y mintiendo como siempre. Enredando y mintiendo. Es limpiar deuda y déficit, pero no tienes por qué hacerlo incrementando la recaudación y la voracidad fiscal. Puedes hacerlo perfectamente reduciendo el gasto. Para que la gente se entere, con el PNV y con Puigdemont, Junts, el gobierno mantiene el impuesto a la banca, pero les dice a ambos que retira el de las energéticas. Efectivamente. O sea, decae el 31 de diciembre. Luego se reúne con Esquerra, con Bildu y con el BNG y les dice que ha pactado que ese impuesto a las energéticas fuera prorrogado un año más. O sea que lo que dice que va a quitar a PNV y a Junts, a nosotros le dice que lo va a prorrogar un año más. Bueno, ya les has escuchado. Ellos no están dispuestos a eso. Y luego suma otros tantos impuestos, que son el del diésel, el de los seguros de salud o el de los pisos turísticos. Fíjate, ¿cuál sería el disparate anoche en la negociación? Que eso no se llegó ni a votar. Eso no se llegó ni a votar. ¿Qué hace hoy el gobierno después de ese disparate? Pues tiran de argumentario. Oigan, esto es democracia. El primero, Pedro Sánchez. Que la debilidad es no poder articular mayorías parlamentarias, y este gobierno articula mayorías parlamentarias. Y lleva haciendo eso 6 años. Esto es lo que han decidido los ciudadanos y las ciudadanas con su voto. Y esto nos obliga a negociar hasta que suena la campana. Y da igual que sea a la 1 de la mañana. Quiero decir, es que lo que parece es que el Partido Popular tiene un problema con la democracia. Así lo han decidido los ciudadanos. Me permiten mirar con ojos de normalidad la realidad parlamentaria que tenemos. Que hay que hablar, que hay que acordar. Los grupos responsables en esta Cámara utilizan la intensidad del debate para aprobar cosas o tener paquetes que les rindamos a los ciudadanos. Ustedes utilizan el ruido, la bronca, la deslegitimación, el desprestigio para nada. O sea, este es un gobierno que nos dice que hemos votado saltarnos la ley a la torera, que hemos votado engañar a la gente, que nos engañen. Lo que tú decías, Ana, hoy Sánchez ha vuelto a repetir que de no salir adelante la votación el jueves en el Congreso de todo esto, están en peligro 6.500 millones de euros en fondos europeos. Pero ¿cómo se puede mentir? Si es muy fácil, aprueben ustedes solamente el 15% de impuesto a las multinacionales para que sea una armonización de todos los países de la Unión Europea y punto. Y lo demás, en fin, lo demás para que convoque usted elecciones, hombre. Convoque elecciones si no tiene mayoría, hombre. Empiece usted a recortar gasto público para que le cuadren las cifras de déficit y de deuda que tenemos un nivel de deuda inédito. Ya está bien de mentir y engañar. Pero reconocer conmigo que hay una cosa que funciona muy bien en el gobierno, que es el argumentario. Pues sí. O sea, no sé, coordinar políticas no, y en pero todos decir los todos grupos lo de interés mismo, en torno al gobierno. todos repitiendo lo mismo, eso sí funciona. Lo que es muy interesante es tener el lenguaje que, por ejemplo, es el impuesto a las energéticas y el impuesto a la banca. Eso significa que te va a subir la luz y te va a poner más comisiones en el banco, pero si es que, las empresas van a repercutir esos... Hay todavía un juego mejor y más y todavía más sangrante, que es, vamos a poner un impuesto
que será un gravamen, porque insistimos, el impuesto... Es que ese es otro debate. Este es el debate, porque es otro debate mucho más técnico. No se pueden aprobar, como sabemos todos, por decreto, ¿no? Pero sería un gravamen para que las comunidades autónomas luego lo quiten o lo pongan, que es lo que quiere hacer el País Vasco, y eximible para aquellos que inviertan en descarbonización, que es exactamente lo que están invirtiendo todas las energéticas, con lo cual es solamente de cara a la galería y para provocar. De lo que estamos hablando es de dos políticas fiscales. El Gobierno quiere aprobar una cosa y la contraria. Quiere aprobar una política fiscal de derechas y una política fiscal de izquierdas. Y en ese nudo no puede desenvolverse, porque son políticas fiscales absolutamente contrapuestas. El Gobierno lo que quiere son recursos extra, porque al ritmo que va de gasto público necesita dinero. Porque que eso es una máquina de quemar dinero. Entonces, ¿qué problema tiene? Que Junts y el PNV, que serán separatistas, nacionalistas, pero son de derechas, han dicho hasta aquí hemos llegado con la voracidad fiscal. Usted cobre en Andalucía, en Murcia o en la Comunidad Valenciana, cobre donde le venga bien, pero las comunidades autónomas donde yo después me la juego en las urnas, aquí con mi voto no pone un impuesto más. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? En vez de hacer un impuesto y una reforma fiscal como Dios manda, lo que hacen es decir, voy a poner un gravamen, lo meto en una enmienda transaccional a las 10 de la noche, que después se les fue a la 1 de la madrugada, subo el tipo, porque el impuesto o el gravamen que querían poner a la banca estaba previsto en el 6% sobre lo que sobre el margen de la banca en comisiones y en intereses, lo suben del 6 al 7% y le dicen al PNV y a Junts, con ese punto adicional que le cobro a los andaluces, a los madrileños, a los de Castilla, a los de Galicia, tú te puedes permitir el lujo de dejarlo incluso a cero en tu comunidad autónoma. O sea, es que eso es ya el colmo de los colmos. Estábamos hablando de la diferencia entre Ciudadanos con el concierto económico en Cataluña. Pues eso es otra diferencia entre Ciudadanos en función de que tú necesites los votos de los diputados con los que tienes que negociar. Si tú estás en Bilbao, tu gobierno no va, tu entidad financiera no tiene que pagar ese 7% de impuesto, pero si tú estás en Madrid, sí. Eso es otra de las cuestiones que se votaba anoche y por eso querían meterlo en una enmienda. En lo que todos estuvieron de acuerdo, y eso sí lo aprobaron, el dictamen, luego tiene que ir a Pleno, es subir de nuevo el impuesto de la renta a las personas que tienen unas rentas superiores a los 300.000 euros. En eso estaban todos de acuerdo, pero... ¿qué aprobaron realmente? Lo mejor era el desconcierto, y vamos a ver las imágenes también, porque les dijeron, esto es un receso de un ratito, y claro, ahí pasaban las horas, iba el director de gabinete Montero a negociar con unos con otros, fue la noche de los teléfonos. Hoy en el Partido Popular les preguntabas, ¿qué se ha aprobado realmente? Las respuestas del Partido Popular eran estas. Si hace falta, se meten enmiendas intrusas para crear impuestos. Hemos visto cómo, por otro lado, se suspenden las comisiones cuando no tienen los votos favorables, cómo se suspenden las votaciones cuando no tienen los votos favorables. En una palabra, más característico de un gobierno bananero que de un auténtico gobierno democrático. Empezó mal, enviando a Bruselas un documento que la propia AIREF ha dicho que no era realista en las previsiones de ingresos y gastos. Siguió peor, intentando improvisar el plan fiscal a través de enmiendas a una ley que solo estaba pensada para regular un único impuesto, y acabó fatal. Lo vimos ayer con el bochorno de tener que posponer 3 veces una comisión, paralizarla ayer en la madrugada durante 4 horas hasta que alcanzasen un acuerdo para finalmente ni siquiera alcanzarlo. No sabemos muy bien qué es lo que se ha aprobado. No sabemos muy bien qué impacto va a tener en la economía, no sabemos muy bien quién va a pagar más impuestos. En definitiva, hay una agonía legislativa, pero también hay una agonía judicial. Pero luego además hay, desde el punto de vista reglamentario, el diputado de Vox, Juan Juez Corbe, escribió varios artículos del reglamento de la Cámara del Congreso que se incumplieron de una forma descarada. En una situación como esta no puedes abrir las puertas de la sala donde se está debatiendo, se tiene que fijar una hora de votación, no decir, bueno, dentro de unas horas ya veremos. Allí entraba y salía todo el mundo, eso era un guirigay.
tremendo. O sea, desde el punto de vista reglamentario se burlan de todo. Es que es una cosa, esto es tremendo. Esto es el deterioro de las instituciones y de la democracia con esta del Congreso como Cámara Legislativa. No es de legitimación la total. prueba más palpable de la debilidad del Gobierno. Esto de que convoque usted elecciones, podemos seguir gobernando sin capacidad legislativa se traduce en que luego no sale adelante ni la política presupuestaria, que probablemente no salga adelante. Si esto estamos montando con la política fiscal, imaginaros ya cuando lleguemos al capítulo presupuestario. Primero, no llega a ser política fiscal y segundo, los cambalaches de ayer deben ser lo más parecido a la urna detrás de la cortina en Ferraz, porque así no se trabaja en el Congreso de los Diputados. Y cualquiera que haya pasado más o menos tiempo como periodista, como diputado, como senador en una Cámara Legislativa sabe que no se trabaja así en el Congreso de los Diputados. Hay que respetar al Poder Legislativo, sus reglas y sus normas, porque son importantes. Claro, si tú les metes a todos y echas la llave allí y dices, aquí no bebe nadie agua hasta que me voten esto, pues al final acabarán votándolo de una manera o de otra, pero no es eso. Y hay que respetar a los ciudadanos. Hoy en el Senado, y es la última declaración que te traigo aquí, Antonio, hoy en el Senado, cuando la portavoz del Partido Popular, Alicia García, ha interpelado a la ministra de Hacienda, la última justificación que le ha dado es, oiga, es que si no, no me dan fondos europeos, pero es que si no, no tengo para pagar la reconstrucción en Valencia. Qué poca Hasta vergüenza. ahí hemos llegado. Ustedes le suben impuestos hasta a los parados, o la subida del diésel es solo para ricos con Lamborghinis. Con Sánchez pagan las clases medias y trabajadoras, por eso la renta per cápita no para de bajar y las familias no llegan a fin de mes. ¿Cuándo dejarán de freír impuestos a los españoles? No podemos pedirle a Europa más de 140.000 millones de euros y, por otra parte, no ejercer la capacidad fiscal que este Estado tiene. Y quiero decirle a los ciudadanos que ese discurso que ustedes hacen de vaciamiento fiscal es la política del sálvese quien pueda. De hecho, es no tener, por ejemplo, capacidad de destinar más de 14.000 millones de euros para atender la catástrofe de Valencia. Les desmiente hasta el hermano de Sánchez, un Sánchez que vive fuera de España para no pagar impuestos ni por el sueldo público que recibe por no trabajar. Y mire, el eslogan perfecto entonces sería: lo que das cuando pagas impuestos vuelve a Sánchez, vuelve a la gran familia de Sánchez. De verdad que es tremendo esto. Es de una inmoralidad lo que ha dicho. ¿Te imaginas estar en Catarroja o en Paiporta, ¿no? sin tener para comer mañana ni agua ni compresas, como decía antes, y oír que dice esta señora que si no le votas su ley no va a haber dinero para ti? Además ha sacado 140.000 millones. Aquí, según ellos, son 6.000 millones los que están pendientes. Todos los fondos Next Generation. No dicen la verdad ni al médico. Las transferencias y los de los préstamos. Ni al médico. Todo. Lo dicen la verdad. No se puede gobernar. ¿Alguien ha visto un estudio de estos impuestos y de su coordinación con el resto del sistema fiscal? ¿Alguien ve claramente, yo lo veo, que esto es un contubernio de las empresas que son poderes fácticos en Cataluña con Junts, las empresas que son poderes fácticos con el PNV en el País Vasco, por eso hay distintas posturas, sean de derechas o de izquierdas, sobre la banca y la energía, y luego los juegos de los demás? La coalición Frankenstein no es una opción progresista, como suele decir Pedro Sánchez, la alianza de un partido que históricamente fue razonablemente centrista desde la izquierda, con una extrema izquierda radicalizadísima, la más de Europa, Sumar y Podemos, y luego grupos de presión regionalistas, y cada uno a lo suyo. Y el gobierno que quiere subsistir y poder gastar sin parar, sin tener que cumplir, sin violar los límites de deuda pública y de déficit que le impone Europa. Eso no es gobernar, esto es insoportable. En fin. Pues esto es lo que hay, Ana. Vamos a ver el jueves si esto se aprueba y que no se aprueba. Votará, dice Rufián, que 48 horas en política da para todo. Sí, así que una eternidad, no me sorprendería que hubiera 2 nuevos impuestos más para Murcia, Valencia, Castilla-La Mancha, etcétera, con tal que dejemos 2 paraísos fiscales en el norte de España, uno en Cataluña y otro en el País Vasco, porque allí están el PNV y allí se juegan los cuartos las elecciones. Y los demás pagando. Y los demás tengo una pregunta para ti, Ana, perdón,
Antonio, ¿vas algún día a publicar el contenido de esa libreta? Tengo una curiosidad con ella, te veo ahí siempre. Tampoco tiene ningún secreto, los cuento aquí. Muy bien, Ana, pues hasta mañana. Hasta mañana, buenas noches. Ana Sambor, gracias, buenas noches. Hacemos una pausa y hablamos enseguida de lo del juez Peinado pidiéndole a la señora Gómez que, bueno, a la Policía Judicial, en definitiva, que investigue las cuentas de la señora Gómez, las cuentas bancarias. Enseguida con María Alonso. Antes, María, cuéntanos cómo está el barómetro.